La historia de Charles Chaplin. Todos alguna vez hemos escuchado hablar de Chaplin, pero hay una gran historia detrás de este hombre. A continuación conoceremos un poco más acerca de él. ¿Listos? Su nacimiento. El 16 de abril de 1889 nació en Londres Charles Chaplin, uno de los grandes hitos del mundo del cine. A pesar de su amplia filmografía, Chaplin ha pasado a la historia por la creación del personaje de Charlotte, un entrañable vagabundo que se ha convertido en un ícono universal. Su infancia. La infancia de Chaplin estuvo marcada por una grave desestructuración familiar. Su padre, que era alcohólico, abandonó a la familia cuando él tenía 3 años, y su madre, Hannah, una actriz de music hall, se vio obligada a sacar adelante ella sola a sus hijos. Pero los fracasos en su profesión y la falta de recursos económicos empezaron a afectar la salud mental de Hannah. Y durante un tiempo los niños tuvieron que vivir en un asilo, donde Charles sufrió las burlas de otros niños. Poco a poco el estado de Hannah fue empeorando y tuvo que ser internada en un frenopático. Sus primeros pasos. En 1897, el joven Chaplin se unió a un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos y más tarde formó parte de otras compañías ambulantes profesionales, aunque muy modestas. En 1898 ya era un experto actor infantil. La creación del personaje icónico. Con 20 años, Charles Chaplin cruzó el Atlántico para probar fortuna en Estados Unidos, enrolándose en la troupe de los estudios Keystone. Fue entonces en el rodaje de la película Aventuras Extraordinarias de Mabel, estrenada en 1914, cuando de forma improvista y apresurada surgió el personaje de Charlotte. Este se presentó al mundo del cine con la ropa que lo haría famoso y lo convertiría en una estrella. A partir de entonces, Charlotte participó en docenas de películas que permitieron a Charles Chaplin, de una forma sutil e inteligente, hacer una crítica de la desigualdad social imperante en su tiempo. Esta crítica culminaría en 1936 con Tiempos Modernos, película en la que Chaplin deleitaría al espectador con la última aparición de Charlotte en pantalla. Perseguido por sus ideas. Tras la guerra, en 1949, el Comité de Actividades Antiamericanas obligó a Chaplin a comparecer para que respondiera sobre su supuesto activismo antiamericano, a causa de la crítica social que destilaban sus películas y por sus ideas progresistas. Llegaron a acusarle de ser comunista. Al final, Chaplin, cansado de la censura, decidió instalarse en Europa con su familia y no regresar jamás a Estados Unidos. Sus últimas películas. En los últimos años, Chaplin aún tuvo tiempo de rodar Candilejas, Un rey en Nueva York y La condesa de Hong Kong. En 1972, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles le otorgó el Oscar honorífico a su carrera, y Chaplin regresó a Estados Unidos por última vez. El auditorio, puesto en pie, le aplaudió durante 12 minutos ininterrumpidos. Chaplin murió en su tranquilo retiro suizo de Crucier-sur-Vevey a los 88 años. Charlotte, el gracioso hombrecillo, ya ha cumplido más de un siglo y seguro que aún seguirá deleitando con sus ocurrencias a las generaciones futuras. ¿Ya conocías la historia de Chaplin? Déjanoslo saber en los comentarios. El Triángulo de las Bermudas. El misterio aflora con cada historia del Triángulo de las Bermudas, rodeado de mitos y verdades. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Hacemos un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de su historia para averiguar qué hay de cierto alrededor de su misteriosa fama. Barco naufragado en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. La última, el pasado mes de enero, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre.
que forman las puntas las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de él. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. Primera mención del Triángulo de las Bermudas, una fecha que marca el inicio de este misterio. El año 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después de eso, nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950, escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Pero, ¿por qué ese lugar? Porque era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades de que suceda algo fuera de lo corriente. Leyendas del Triángulo de las Bermudas. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen, hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking. Es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio, en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. La superficie del continente perdido de la Atlántida. Sabemos de esta ciudad-continente mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, 1877-1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada, consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Monstruos marinos. El Kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas, que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud, que habitan las aguas profundas de alta mar. El resto, leyenda. OVNIs, otra teoría improbable. La zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de las personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades, para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Para gustos colores. ¿Y cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? La ciencia habla al igual que las leyendas. Las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural a aquello que no podemos explicar, desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna que soluciona este enigma. Aún así, finalmente la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia, comparándola con otras zonas,
¿Qué sería de la historia sin misterios? Déjanos acá abajo tus comentarios y síguenos para más contenido. ¿Recuerdas esta película? Probablemente has escuchado hablar de ella o has oído referencias al respecto. En ese caso, ¿sabías que este icónico personaje protagonizó uno de los mayores fracasos en toda la industria de los videojuegos? E.T. es una película de los 80 muy reconocida en el que el protagonista es un niño que conoció a un extraterrestre, lo protege de los agentes del gobierno y lo ayuda a volver a casa. Una película muy buena en su año. El tiempo no lo ha tratado muy bien, pero muchos la recordamos con nostalgia y logramos entender muchas de las referencias que se usan en la cultura pop. ¿Quién iba a decir que esta película también inspiró a uno de los fracasos más grandes de la industria de todos los videojuegos? ¿Piensas que estoy exagerando? Te pongo en contexto, Atari fue una de las primeras consolas en salir, ya que es de segunda generación. En aquel entonces la industria de los videojuegos no era la que conocemos hoy en día, era una industria que recién estaba comenzando. La industria de los videojuegos estaba pasando por un problema, ya que la compañía de Atari lanzaba una cantidad excesiva de videojuegos a la venta, lo que ocasionó que los cassettes que se lanzaban eran juegos bastante monótonos, repetitivos y parecen más de una copia uno del anterior. Fue cuando la industria aprendió una lección que se aplica hoy en día. No puedes darle a los consumidores de videojuegos lo que sea, porque en esta industria es calidad sobre la cantidad. La empresa de Atari está pasando por una crisis a causa de esto. Los videojuegos que ofrecían estaban en descuento todo el tiempo, ya que los juegos eran tan malos que las tiendas casi te pedían que te llevaras algún juego gratis. Era una época oscura para la industria. La compañía Atari había comprobado que las ventas de sus videojuegos incrementaban cuando se realizaba alguna colaboración con alguna película. No era la primera vez que esto se hacía y había demostrado tener resultados bastante efectivos. Como se había estrenado la película E.T. el extraterrestre y había tenido muchísimo éxito en los cines, Atari tomó la decisión de crear un videojuego basado en esta icónica película. Los desarrolladores le dijeron a la empresa que necesitaba más tiempo para poder entregar un buen producto para el consumidor, pero Atari necesitaba tenerlo listo para fechas de diciembre, donde comienzan las vísperas de Navidad, y los padres le compraron a sus hijos este videojuego. Cuando este videojuego salió a la venta, se creía que iba a ser el éxito más grande en la industria de los videojuegos, a tal punto que las empresas que fabricaban estos cassettes, en vez de que se les pagara instantáneamente por el trabajo, preferían obtener un pequeño porcentaje de todas las ganancias que generaría este videojuego. Cuando este videojuego salió a la venta, decir que nadie lo compró no sería muy exagerado. Literalmente los reportes de ventas eran horribles. Habían programas que ni siquiera se dedicaban a hablar de videojuegos, comentando el fiasco que era esa entrega. Los ejecutivos que alguna vez estuvieron confiados del éxito de este lanzamiento estaban comenzando a declararse en bancarrota y a cerrar empresas que nada tenían que ver con los videojuegos. La fábrica pagó el precio de no cobrar los cassettes yéndose a la bancarrota. Se despidieron muchísimos empleados. ¿Y qué pasó con todos los cassettes que no vendieron? Fueron encontrados enterrados en el desierto. Un montón de cassettes de videojuegos. Este es uno de los golpes más grandes que se llevó la industria de los videojuegos, ya que siendo Atari la consola número uno en este tiempo, esto casi le pone fin a la industria. El cómo se convirtieron los videojuegos en el monstruo que vende millones y millones cada año. Después de esto, es una historia que te contaremos en otro video. Por ahora, si te ha parecido interesante, comparte este video para seguir haciendo contenido de este estilo. Bye.